La Biblia lo dice muy claro, para que no nos quede ninguna duda. Dios es amor. El amor de Dios es el amor más verdadero y puro que jamás podríamos imaginar. Su amor no tiene nada que ver con el amor humano, que a veces está lleno de altibajos e incertidumbres. El amor de Dios no se basa en los sentimientos ni tampoco en las emociones. El amor de Dios es acción. Bienvenidos a este espacio de los atributos de Dios. Hoy atributo número 5. Dios es amor. Jesucristo es la expresión mayor y más clara del amor de Dios. Luego de que el hombre pecó en el jardín del Edén, se creó una barrera de separación entre el ser humano y Dios como consecuencia del pecado. Sin embargo, Dios actuó. Él ofreció la solución. Él nos extendió su mano a través de Jesús. Lo envió a la tierra como muestra de su inmenso amor y de su deseo de tener una relación personal y eterna con nosotros. Efesios capítulo 2, verso 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. La Biblia también nos dice que Dios tiene un amor especial para aquellos que aman a Jesús. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Juan capítulo 14, verso 21. Hay otros versículos en la palabra de Dios que hablan sobre el amor de Dios. Lamentaciones capítulo 3, verso 22. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Primera carta de Juan capítulo 4, verso 7. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Salmo 25, verso 10. Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los preceptos de su pacto. Salmo 59, verso 17. A ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama. Romanos capítulo 5, verso 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Estos son algunos versículos que hablan sobre el amor de Dios. La esencia misma de Dios es amor. Dios es mucho más grande y sublime de lo que podemos imaginar, y también lo es su amor. Muchas veces nuestro amor humano es mezquino, es limitado, es egoísta, pero el amor de Dios es inmenso, no tiene límites. El amor de Dios es extraordinario. Esta es la oración que hizo Pablo por el pueblo de Dios, Efesios capítulo 3, verso 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
El tema central del Pablo es que conozcamos el amor de Dios. Él pide que seamos cimentados en su amor y que podamos comprender plenamente la anchura, la profundidad, la longitud, la altura de ese amor. Pablo termina diciendo que seáis capaces de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Parece una paradoja, ¿no? ¿Cómo podemos conocer un amor que excede todo conocimiento? A mi juicio personal sí es posible, pero creo que no podemos conocerlo únicamente con nuestro intelecto, con nuestras habilidades, con nuestro conocimiento humanista, sino por medio de la revelación de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Es una revelación que analizamos con la mente y recibimos con el Espíritu. El amor de Dios es irresistible. En el libro de Cantares, capítulo 8, verso 6, hay una afirmación muy simple y muy poderosa. Porque fuerte como la muerte es el amor. La muerte es irresistible. Nadie puede detenerla. Y más cuando nos encuentra, ¿verdad? Sin embargo, cuando Jesús murió y resucitó, venció a la muerte y comprobó que el amor es más fuerte que la muerte. La fuerza negativa más poderosa del universo fue vencida por la fuerza positiva más irresistible del universo, el amor de Dios. No hay nada ni nadie que pueda resistir el amor de Dios cuando se hace realidad en la vida de cada uno de nosotros, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerda que el amor de Dios por ti es individual, es eterno, existe desde antes de la fundación del mundo y es irresistible. Entonces recuerda lo que le costó. Dio a su propio Hijo. Entonces detengámonos y démosles gracias a Dios por ese presente, por ese regalo, por ese amor. Amor que no merecíamos, porque nuestro pecado hace que no merezcamos ese amor. No existe mejor ejemplo para vislumbrar el amor de Dios que Jesús. Jesús pagó el precio completo. No existe un término exacto para explicar tal amor. Y Juan capítulo 3, verso 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios. No existen palabras adecuadas. De tal manera. Es tan grande, tan majestuoso, tan sublime que sería imposible definir en una sola palabra. De tal manera nos amó que dio a su único Hijo. Ahora bien, ¿qué significa el hecho de que Dios haya dado su vida por nosotros? Isaías capítulo 53, verso 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los poderosos y repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si bien esto se cumplió en la cruz, me quiero centrar en una frase. Derramó su vida hasta la muerte. En el Antiguo Testamento se nos instruye acerca de que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. La víctima debe morir derramando su sangre en lugar de la sangre de los pecadores. Con Jesús se cumplió hasta la perfección ese requisito de redención. Él derramó literalmente su vida por cada uno de nosotros, por el gran amor con que nos amó. Comenzó en el huerto, cuando su sudor era como gotas de sangre, mientras luchaba agónicamente por entregarse totalmente a Dios a fin de llevar a cabo el sacrificio final. Luego en la casa del sumo sacerdote fue golpeado con puños, azotado. Su sangre seguía siendo derramada por nosotros. Luego fue azotado por el látigo romano. Ese látigo que consistía en muchas tiras de cuero y cada una de ellas llevaba un pedazo de hueso o metal. Al caer sobre la espalda del azotado, cada latigazo desgarraba, arrancaba piel y carne y su sangre fue nuevamente derramada. Después le arrancaron la barba, le pusieron una corona de espinas y lo llevaron a la cruz, donde lo crucificaron. Le abrieron una herida en su costado con una lanza. Su sangre y su vida se derramó paulatinamente hasta la última gota. Y todo por amor, todo por nosotros.
Ese fue el costo que pagó a causa del gran amor con que nos amó. Literalmente le costó todo lo que tenía. No solamente renunció a su trono, su gloria, a su majestad como Dios, no solo entregó sus pertenencias personales como hombre, sino que entregó su propia vida. Se entregó a sí mismo. Derramó su preciosa sangre para cumplir con el pago de la redención. Esa fue la medida de su amor para nuestra justificación. Ser justificado significa ser reconocido culpable, pero ser tratado como justo. Este fue nuestro beneficio. El amor de Dios es la expresión de la bondad de Dios hacia los pecadores. Tiene carácter de gracia y misericordia. Es una demostración de la generosidad de Dios que no solo nos es merecida, sino que es contraria a los merecimientos. El amor de Dios es libre, espontáneo, inmotivado, incausado. Dios ama a los hombres porque ha elegido amarlos. Dios no nos redime mediante la mera revelación de su amor, sino que revela su extraordinario amor al redimirnos. Toda la vida de Cristo demostró el carácter amoroso de Dios, pero la cruz de Cristo demostró el amor de Dios más claramente que ningún otro acto de otra persona en toda la historia. Que alguien me diga que otra persona murió por los pecados de la humanidad. Que alguien me diga que alguien murió por dar la vida por la humanidad. Hoy en día que los derechos humanos están siendo cuestionados, hoy en día que nuestra sociedad prefiere la muerte a la vida, hoy en día que vemos que las personas ricas son más ricas y los pobres son más pobres, ¿dónde está el amor? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envía a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Estas palabras sencillas, profundas, sobre todo la parte de Dios es amor, van más allá de todo contexto histórico. Va más allá de todo enfoque temporal. En estas palabras, Dios es amor, se revela claramente el carácter eterno de Dios. Dios es, siempre ha sido y siempre será el ser supremo cuyo carácter es el amor. El mensaje de toda la vida de Jesús tuvo como fin llenar la palabra amor. Llevarla a todo el mundo. Llenar las vidas de amor. Y eso viene acompañado por sus características: misericordia, bondad, fidelidad, gracia, benignidad, pasión, lealtad, favor, constancia, ternura, cariño. Dios es amor. Y este es el aspecto más destacado de la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Cuando tú y yo vivimos en su amor, encontramos suplidas todas nuestras necesidades emocionales y afectivas. Su amor en nosotros es el motor que nos motiva a hacer su voluntad. El cumplimiento de la ley es el amor, como dice Romanos capítulo 13, verso 10. Este amor es nuestra motivación para vivir una vida agradable a sus ojos. Cuando Pablo dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, se refiere al conocimiento del amor de Dios hacia nosotros.
Derramado es el vocablo utilizado para hablar sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Esto hace referencia a Hechos capítulo 2. Sugiere un fluir libre y una gran cantidad, es decir, inundación. El término ha sido, el tiempo verbal es perfecto, lo cual indica un estado permanente, resultante de una acción completa en el pasado. La idea es que el conocimiento del amor de Dios, habiendo inundado nuestro corazón, ahora lo mantiene colmado. La medida del amor depende de cuánto da. Y la medida del amor de Dios es la dádiva de su Hijo unigénito para hacerse hombre y para morir por nuestros pecados. El amor de Dios ha dado todo. Por eso Pablo habla del gran amor con que nos amó. Efesios capítulo 2, verso 4. Si tú analizas a los escritores del Nuevo Testamento, todos señalan constantemente a la cruz de Cristo como la prueba culminante de la realidad y del carácter ilimitado del amor de Dios. Así Juan pasa de su Dios es amor a decir, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Los gnósticos creían y enseñaban que Dios era luz y espíritu inmaterial, pero ante la verdad de que Dios era amor no tenían respuesta. Es verdad que las palabras Dios es amor no significan que amar es la única de las muchas actividades de Dios. Más bien significa que toda su actividad es una amorosa actividad y que por lo tanto si Él juzga, lo hace con amor, juzga en amor. Entonces, si su juicio es en amor, su amor es en justicia. El que es amor también es luz y fuego. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Lejos de condenar el pecado, su amor ha encontrado un camino para exponerlo, porque Él es la luz, y también consumirlo, porque Él es fuego, sin destruir al pecador, sino salvándolo a través de la cruz de Cristo. Decir que Dios es luz equivale a decir que la santidad de Dios encuentra expresión en todo lo que dice y en todo lo que hace. Asimismo, la afirmación Dios es amor significa que su amor se expresa en todo lo que hace y dice. El Dios que es amor nos amó y expresó su amor enviando a su Hijo a la tierra. Mientras que el origen del amor está en el ser de Dios, la manifestación del amor está en la venida de Cristo. Su amor permanece cuando otros amores desaparecen. La palabra de Dios nos dice que Dios tiene amor, como si el amor fuera una posesión que Dios pudiera dejar a un lado cuando está enojado. Dios es amor, pues el amor no es un atributo de Dios, sino la sustancia misma de su ser. Y parece contradictorio porque estamos hablando de los atributos de Dios. Dios es amor. Es la sustancia misma de su ser. Dado que Dios es amor, la descripción de Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 13, concerniente al amor, es una descripción de Dios. El amor de Dios era costoso, tan costoso que fue hasta la cruz para declararlo. Pero aunque su gran amor es costoso, también es gratis. Es la dádiva de Dios. Decir que Dios es amor no significa que Dios es igual a amor. El amor no describe exhaustivamente a Dios. Él tiene otras cualidades. Sabiduría, fortaleza. Lo que sí significa es que en la naturaleza de Dios no hay nada que vulnere al amor. Dios actúa siempre amorosamente, aún en el juicio. Dios es la fuente de todo amor verdadero. Él no está obligado a amar a causa de algún elemento exterior. Amor es la manera que Dios es. Esta es una de las grandes evidencias de la Trinidad. Dios el Padre ama a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo por la eternidad. Y lo mismo sucede con las otras personas de la Trinidad que se aman mutuamente. Según dicen algunos, es la triunidad en amor. Cuando consideramos la sabiduría de Dios, vemos algo de su pensamiento. Contemplamos su amor. Y cuando contemplas el amor de Dios, debes introducirte
en ese amor. La expresión Dios es amor tampoco encierra toda la verdad de Dios en lo que respecta a la Biblia. El Dios del que habla Juan es el Dios que hizo el mundo y lo juzgó con el diluvio. El que llamó a Abraham para hacerlo una nación y el que castigó a su pueblo a causa de la desobediencia y lo envió al cautiverio. El que envió a su Hijo para salvar al mundo y desechó al Israel incrédulo y algún día juzgará al mundo con justicia. Ese Dios, dice Juan, es amor. Ahora bien, para terminar, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a tan grande amor? Si bien la gracia nos presenta un amor que no espera nada de nosotros, porque Dios nos amó de pura gracia, tal amor amerita una respuesta apropiada de nuestra parte. La dádiva, por ejemplo, de María, cuando ungió con perfume de nardo muy caro los pies del Salvador, relatado en el Evangelio de Juan, capítulo 12, no solo fue una expresión de fe, sino también un sacrificio de amor, enseñándonos que Cristo espera nuestro afecto personal, nuestras dádivas sacrificiales. Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. El amor también es demostrado por la obediencia a los mandamientos de Dios. La raíz de la verdadera piedad no está en el intelecto, sino en el corazón. Cuando Jesús se encuentra con Pedro junto al mar de Galilea, no le recriminó por su negación, simplemente le preguntó: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». No le preguntó si le serviría fielmente, ni le preguntó si trabajaría sin descanso. Tampoco le preguntó acerca de sus dones y de la preparación para la misión, para la tarea. ¿Me amas? Esa fue la pregunta. Nadie posee las cualidades de ministrar en su nombre sin estar motivado por el amor. James Orr dijo lo siguiente: el amor es ese principio que lleva a un ser moral a desear a otro y a deleitarse en él, y a alcanzar su forma más elevada en esa comunión personal en la que cada una de las partes vive la vida del otro y encuentra su gozo e impartirse al otro. El amor de Dios para con los pecadores alcanza su objetivo cuando los lleva a conocerlo. Tal amor requiere una sola respuesta de nuestra parte: agradecimiento eterno y amor. Termino con las palabras de un poeta anónimo que refleja como nadie lo que debe impulsar nuestro acercamiento a Dios. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por solo en ofenderte. Tú me mueves. Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que te espero no esperará lo mismo que te quiero te quisiera. Un poema que habla sobre el amor. Dios es amor, y ese amor se tiene que reflejar en nuestra vida. Si has tenido un encuentro con Él, tu vida tiene que reflejar amor. Si tienes a Dios en tu vida, no solo se va a ver en tu relación con Dios, sino también en tu relación con el prójimo. Como Dios nos ha amado, así nosotros también tenemos que amar a los demás. Dios es amor, y ese amor cada día se tiene que perfeccionar en nosotros.